Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos por Él, para seguir caminando por este precioso camino que trazó con la sangre de su Hijo. Seguimos en este precioso libro de Lucas, capítulo 20, y hoy nos toca ver la porción del 27 al 40. Tenemos por título, tanto en la pantalla como en nuestras hojitas, Dios de vivos. Dios de vivos. Eh, y bueno, este, ah, vamos a entrar de lleno. Déjenme ver el objetivo. Tenemos por aquí. Dice, fortalecer nuestro entendimiento y esperanza. Y esto tiene mucho que ver una cosa con la otra, es decir, cuando yo entiendo, cuando el Señor me revela su palabra de estas cosas, que ahorita lo vamos a ver, el común denominador de esta porción es la resurrección. No vamos a hablar de otra cosa más que de la resurrección. Entonces, cuando el Señor me revela esa parte de la resurrección, pues me da esperanza, por supuesto, porque ese es de donde me puedo sujetar sabiendo que un día voy a vivir delante de mi Señor. ¿Cómo? Resucitado. ¿Verdad? Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Bien, sin más, versículo a memorizar para esta semana que viene es el 38. Dice así, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pues ahorita vamos a llegar ahí, pero como quiera quiero anticiparles que eh, Dios en su creación, y sabemos que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, el punto es este, pero para Dios todos viven, aunque vayas a resucitar para condenación, es decir, para la segunda muerte, como lo declara Apocalipsis, que no es morir, sino es estar destituido de la gloria de Dios por la eternidad. Esa es la segunda muerte. Pero para Él todos viven. Dios es un Dios de vivos. Tanto los que van a vivir con Él por la eternidad, como los que van a vivir en el infierno por la eternidad. Van a estar viviendo. Es un Dios de vivos. Pero que el Señor nos hable a cada uno conforme a su voluntad. Inicio como siempre, el primer versículo lo leo, de esta porción es el 27, Lucas 20, 27, y dice así, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Vámonos por partes y vamos a ir um, comentando como siempre. Dice ahí que llegaron entonces ahora algunos de los saduceos, ¿sí? Estos religiosos, dice que negaban, los cuales niegan haber resurrección, es decir, ellos no creían en la resurrección. Sí, entonces llegan y le hacen esta pregunta, y ahorita lo vamos a observar en el contexto, pero quiero anticipar algo, ¿verdad? Le hacen esta pregunta no como queriendo aprender, y lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar, pero lo vamos a ir viendo en el contexto de la misma pregunta, de la historia que desenlazan estas personas, pues podemos ver que simple y sencillamente querían decirle, pues algo anda mal, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Pero bueno, ahorita llegamos ahí. El punto es que estas personas no creían, es decir, negaban la resurrección. Dice la preguntita en nuestra hojita, dice, siendo los saduceos la secta de los sacerdotes del templo, en donde dice en Hechos 23:8, ahí lo puedes cotejar, ¿qué era lo que esta secta negaba?
Haber resurrección, exactamente. La resurrección o haber resurrección. Es decir, ellos creían que no había resurrección. Sí. Así es. Hechos 23:8. Ahí mismo está en la hojita, ahí debe estar, creo. Sí. Sí, ahí está. Es que yo el lunes siempre rayo mi hojita aquí digital y yo creo que no la guardé y está la hojita en blanco como si no le hubiera hecho ningún apunte y bueno, pues ni modo, se me desaparecieron todos los apuntes que le hice el lunes. No sé dónde la dejé o sea, dónde la guardé o algo, pero bueno. Ya saben mi inexperiencia en la tecnología. Pero bueno, continuamos. Versículo 28. Hermanita, ¿me ayuda con el 28? Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Amén. Sí, exactamente esa parte vinieron con Jesús a mostrarle que Moisés había dejado escrito esa parte. Y sí, esa parte de la ley estaba ahí para levantarle herencia a su hermano o descendencia, más que herencia. eh, y era que su nombre, pues no se perdiera, ¿verdad? Para eso estaba, pero ahorita vamos a ir viendo el desenlace. De que eso está escrito en la ley, definitivamente que está escrito en la ley. Y si quieren saber dónde y lo quieren cotejar, está en Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5 es parte de la ley, obviamente. La pregunta en nuestra hojita es, ¿qué le dijeron? Entonces, pues le dijeron, ¿verdad? Maestro, Moisés nos escribió. Sí, Y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, exactamente. Así es. Eso es lo que está escrito. Y es pues totalmente correcto, ¿verdad? Vamos a continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, ya sabe la dinámica. Versículos 29 al 33. Gabriel, ¿me ayudas, bro? Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Voy a agregar esto, obviamente no está en la escritura y lo voy a agregar nomás para el entendimiento de la forma en la que preguntan. A ver, Jesús, o sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Cómo piensas resolver esto, Jesús? Porque, pues si tú dices que hay resurrección y los 7 la tuvieron, ¿de quién va a ser mujer? Ellos creyendo que conocían la verdad y que lo que entendían en el no haber resurrección, pues eso les estaba cotejando que no había resurrección. Pero ahorita vamos a ver qué responde nuestro Señor, ¿verdad? Para mí que la mujer está muy peligrosa, todos los humanos. Sí, bueno, es lo que quería comentar precisamente hace rato, ¿no? O sea, bueno, hace ratito, que la historia está exagerada, está exponencialmente exagerada. Si ellos quisieran saber una respuesta concreta para conocer la verdad, pues con un ejemplo de 2 hermanos hubiera bastado. Pero 7 ya. Pero le metieron a la historia 7 y esta mujer pues enterró a los 7, ¿cómo te lo explico? Perdón. Y lo dice, al fin murió la mujer, ¿verdad? Y he escuchado pastores que dicen que bueno, que ya al fin murió la mujer, si no acaba con todo el mundo, ¿verdad?
Y es esa parte de la historia que está exagerada como para decirle, como para hacerle ver, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, si 7 la tuvieron, de 7 fue esposa de 7, ¿quién la va a tener en la resurrección? Y entonces vamos a ver qué responde nuestro Señor, pero más adelantito. Ahorita vamos a responder la siguiente pregunta, que es, después de contarle una absurda historia, ¿qué le preguntaron? Es, En la, sí, puntualmente dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? así es. Esa es la respuesta. Entonces estaban, pues bueno, una vez más, ¿no? Ya hemos visto algunas otras preguntas que si era lícito dar tributo al César, que quién le había dado autoridad para hacer estas cosas, y ahora vienen a preguntarle con esta historia absurda, a ver, Jesús, si hay resurrección, entonces ¿quién de los 7 la va a tener si de los 7 fue esposa? Pero bueno, muy bien. Sí. ¿Tienes tu micrófono ahí? Sí. Sí. Eso. Ya eres experto en micrófonos. No, le iba a comentar, pues cómo se ve que es tanto el enemigo y tanto como nosotros a nuestra conveniencia distorsionamos la palabra, porque realmente estaba escrito y estaba puesto ahí en la situación, pero qué iba a pasar, pero ellos ya pusieron de su propia cosecha y hicieron una historia extremadamente con tal de llevar a cabo un acto malo, ¿verdad? Entonces, pues veo, o sea, tanto el enemigo que hace eso siempre, la manera que nos hace caer, distorsiona las cosas del Señor, es su propósito, siempre va a distorsionar siempre para que queramos otra cosa, y también nosotros lo hacemos, también a veces lo ajustamos y lo moldamos a nuestra conveniencia. Claro. Para poder saber qué es parte nos conviene y cuáles no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo estoy viendo así, o sea, como la historia, y veo que dice ahí la absurda historieta. Sí, porque verdaderamente pues es algo que digo, difícilmente ocurrió, ¿verdad? Definitivamente. Y les repito, con un ejemplo de 2 hermanos hubiera sido suficiente para presentarle qué hacemos con esto, ¿verdad? No es que, no tanto así como qué vas a hacer tú, Jesús, o sea, con esta historia, si hay resurrección, sino que qué hacemos con esto, cómo lo conjugamos, ¿verdad? Y entonces la respuesta hubiera sido la misma, la que le dio el Señor, ¿verdad? Porque pues el Señor siempre va a decir puntualmente la verdad, lo que es. Pero la intención hubiese cambiado, ¿verdad? Es la intención de querer eh, 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 anteponer o hacerle creer a Jesús que está mal, o presentar una pregunta genuina y verdadera como una duda de qué pasaría, ¿no? ¿Qué haríamos con esto? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos con esto. Versículos 34 y 35. Hermanita Tere, ¿me ayuda con ellos? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén, gracias. Pues entonces ya vemos a nuestro precioso Señor contestarle, ¿verdad? Y dice que les dijo que los hijos de este siglo se casan. O sea, esta parte la conocemos. Nosotros en este mundo, eso es es más, de hecho fue la primera institución que hizo nuestro Dios, ¿no? O sea, salud, la familia. Y es decir, ¿cómo se integra la familia? Pues uniéndose varón y hembra, ¿verdad? Y formando un hogar y procreando y formando esta familia. Entonces, esto es entendible, es razonable. Los hijos de este siglo se casan, obviamente. Dice, y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, es decir, todos aquellos que van a resucitar y van a vivir por la eternidad con el Señor,
Ellos no, dice, de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Ellos no se casan ni se dan en casamiento. Jesús está diciendo claramente, a ver, y ahorita lo va a reiterar, pero ahorita está diciendo, los que son dignos de alcanzar el siglo venidero y la resurrección, estoy diciéndole, van a resucitar. O sea, o están resucitados porque dice entre los muertos, ni se casan en tiempo presente, lo recalcó el pastor, ni se dan en casamiento. No dice ni se casarán o ni se darán en casamiento. No, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Es decir, es difícil para nosotros entender esta parte de que los que han muerto en Cristo Jesús están resucitados ya en este momento. En este momento. No necesitaban esperar nada más. Claro que para este mundo, es que esto necesito explicarlo con un dibujo, pero y es difícil entenderlo, solo el Espíritu no lo revela, pero el mundo que conocemos va a llegar a un punto en que va a presenciar con sus ojos la resurrección de entre los muertos. Pero alguien que muere hoy, o Abraham, vámonos a Abraham, murió, él está resucitado ahorita. Él está vivo, está vivo, lo va a decir ahorita Jesús. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No fui el Dios de Abraham. Sigo siendo su Dios, Él está vivo. Él está resucitado. Pero esa es la parte, ¿verdad? O sea, esa es la parte. Por eso es que ni se casan, pero ellos, los que han alcanzado el siglo venidero, dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el siglo en el que vamos a vivir por la eternidad, y la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Ellos ahorita están vivos, pero no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, la resurrección se va a efectuar, es lo que le está diciendo entre líneas. Ahí está. La resurrección se va a efectuar y se está efectuando, pero no se casan. No se preocupen por eso. Los 7 hermanos no van a tener una esposa cada uno, ni se va a multiplicar, ni se va a quedar con una y los otros no. No va a haber casamiento. Están casados, pero ya no. Allá no. Qué gozo te dio. Aquí estás casado, pero ya no. Es así. Exactamente es así. Y esa es la parte. No es otra situación más que esa. La resurrección se está efectuando, se va a efectuar para el que vaya a proseguir en este tiempo, en esta línea de tiempo, pero allá en la resurrección no hay tiempo. O sea, murió Abraham y está está en la eternidad. O sea, él está resucitado. Murió Isaac, murió Jacob, murió Moisés, murió todos los que han muerto y los que van a morir hoy, mañana. Si yo muero mañana, yo voy ahí al mismo lugar, voy a resucitar en un abrir y cerrar de ojos, es lo que dice la Escritura. Y como está escrito, dice la palabra de Dios, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después de esto el juicio. Entonces, ese es el punto, pero ya no vamos a ser más marido y mujer, mi esposa y yo. Ya no seremos. O sea, eso es lo que les está diciendo. Después de todo esto, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta? Ningún hermano. A mí me quedó muy claro por lo de mi amorcito. Gloria Muy claro. a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Lo que está extraño, y digo extraño porque nos lo revela el Espíritu, ¿verdad? Pero el Espíritu va hablándonos. Es esta parte que no podemos enlazar
lo terrenal con lo celestial. Es imposible, no va a pasar. Lo que sí nos está diciendo Jesús ahorita a través de estos saduceos es que va a haber resurrección, hay resurrección, pero no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no se preocupen por ello. Pero sí les está aclarando que hay resurrección. Porque dice, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. No se vayan a mortificar por eso. En otro de los paralelos les dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Creo que es en Mateo que les dice eso. Mateo 22 por ahí y algo. Pero es esa parte. Entonces aquí les está diciendo, sí hay resurrección, pero no se preocupen, allá no se van a casar. ¿Ok? ¿Qué les respondió Jesús? Los hijos de este siglo, es correcto. Y se dan en casamiento, Y se dan en casamiento malos que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Wow, más los que fueren tenidos por dignos. Y acordémonos que solo hay uno digno, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a ser tenidos por dignos? Porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros y Él va a venir a tomarse a sí mismo y nos llevará con Él. Y entonces seremos tenidos por dignos, no por ninguna gracia nuestra, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Eso lo sabemos y lo debemos dejar muy claro. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto, continuamos. Versículo 36. ¿Me ayuda, Sebastián? Sí, claro que sí. Gracias. ¿Por qué no pueden ya más morir? Porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Aquí les vuelve a recalcar otra vez. O sea, Jesús se los deja muy, muy claro. No pueden morir porque dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, es decir, en el aspecto espiritual, que ya no van a poder morir. Y son hijos de Dios, y son, no fueron o no van a ser, o sea, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y qué hermoso que la escritura no se equivoca aquí al poner después de esta coma al ser hijos de la resurrección, porque la resurrección no es un estado, no es una forma, no es una virtud, es una persona. ¿Sí? Y al ser hijos de la resurrección, somos hijos de nuestro Señor. Jesús le dijo a Marta, cuando le dijo que su hermano había muerto, él le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Qué increíble. Así que si tienes a Jesús en tu vida, no te mortifiques. La resurrección está en ti. El día que dejes de morir en esta tierra, dejes de morir. Que dejes de vivir en esta tierra, es decir, que dejes de existir. Sí, gracias, hermanita. Vas a resucitar. Vas a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Esa es nuestra esperanza viva, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. De eso se trata esto, la vida eterna. Y ese es el gran galardón de que Jesús, nuestro precioso Señor, vino a completar la obra, vino a hacer la obra completa. No solo se despojó y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como lo dice Filipenses. No solo eso, vino y vivió 33 años sin pecado. Tentado por el demonio, sí, y tentado en las más digamos, condiciones, había ayunado 40 días y no había comido, estaba en una condición muy, muy desfavorable, digámoslo así.
Y aún así fue tentado y no cayó en pecado. Y ninguno de los 30 y tantos años que vivió pecó ni nada. Y no solo eso, sino que después entregó su vida, se entregó, y después lo sepultaron, y lo maravilloso es que al tercer día, tal y como él lo había dicho, resucitó entre los muertos. Y esa es la gran manifestación de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el autor de vida. Eso es lo que nos debe de quedar muy claro siempre, porque es mi esperanza viva. Esa es mi esperanza que tengo yo. Así como Jesús resucitó, así un día resucitaré con Él y estaré delante de Él, dándole gloria por el resto de la eternidad. Esa es mi esperanza. Y de esa manera esta parte de la resurrección, me encanta decirlo cuando, qué bueno que me acordé ahorita que mi Señor me lo trajo a colación, que en Romanos, de hecho, creo que lo leyó el pastor el domingo, no estoy seguro, de Romanos 1, porque verdaderamente Dios el Padre presenta a su Hijo, de algunas veces lo dijo cuando en la transfiguración, cuando en el bautismo de Juan, dijo varias veces nuestro Señor con una voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero sí no lo estaba diciendo, pero cuando lo presenta al mundo, que no hay ninguna duda de que es Él, es precisamente en el evento de la resurrección, y Romanos lo declara así. Me gustaría leerlo. Vamos allá a Romanos 1. Romanos 1 dice, voy a leer desde el 1, dice ahí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Para eso fue llamado Pablo, para ser apóstol, para ser un enviado del evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, en las preciosas escrituras, que es Jesús mismo. Las escrituras, eso ya lo sabemos, el verbo se hizo carne, ya no tengo que explicarlo más, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Obvio, estaba escrito y así cumplió esa escritura también. Sigo leyendo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Aquí está la declaración de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuál poder? Pues ni más ni menos que el poder del Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Nadie ha resucitado. Nadie, nunca, jamás nadie resucitó antes que Jesús. Sí, yo lo sé, ya lo pasamos por ahí. Vimos a un joven que traían y que Jesús lo levantó. Vimos a Lázaro que Jesús lo levantó. Y vimos a la hija de Jairo que Jesús la levantó también. Pero ellas no resucitaron. Dios los levantó de entre los muertos, pero les dio ese mismo cuerpo. No estaban en un cuerpo resucitado. El primero, las primicias de la resurrección es Jesucristo. Y después de ahí de él, los que le siguen, ¿verdad? ¿Ok? Estoy hablando en la manifestación de gloria, ¿sí? Recordemos que nuestro Señor fue manifestado con poder en muchas formas, ¿verdad? La transfiguración lo podemos ver, pero en la resurrección de entre los muertos, después de 3 días, abrir la tumba y dejarla vacía y aparecérseles a más de 500 personas y más, muchas personas se les apareció. Esa es la declaración de Dios de su Hijo. Esta es por la resurrección de entre los muertos. Esta es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es nuestra esperanza, hermanos. O sea, de alguna manera, Pablo lo decía también, que si Cristo no resucitó, a los corintios
había escrito eso, que si Dios nos resucitó, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es nuestra esperanza, que Él resucitó y que Él está vivo y reinando, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo ahorita lo que vi Ujú. es que, ahorita que mencionó a todos, nadie resucitó por sí mismo. O sea, a todos Jesús los levantó. Él les dio vida, sí. Y a Jesús nadie lo levantó. Él Él solo se levantó. Sí. La escritura dice que Dios lo levantó con el espíritu de su poder, pero es el mismo, o sea, es Sí, el sí, mismo. es el mismo. Sí, obvio. A los demás les dijo levanta. Sí, Alguien alguien los les tuvo que decir. alguien los Claro, levantó. cierto, muy Y cierto. nadie los levantó. Cierto. Así es, exactamente. Ese es el poder del Señor, así es. Y murieron. Sí, claro, después volvieron a morir porque estaban en esta murieron. misma carne. Sí, o sea, Sí. resucitaron como dice, pero no Claro. por como nuestro Señor En gloria, Jesucristo. así Él es. está vivo, Y reinando. dice su palabra, sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén y amén. Pregunta, ¿por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a Más los morir, ángeles pues y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Resurrección. Se fijan cómo Jesús les vuelve a recalcar, la resurrección está efectuándose. O sea, son, no serán ni fueron. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Wow, increíble, o sea, manifestando que la resurrección es una realidad y es nuestra esperanza. Lo vuelvo a repetir, ya no voy a entrar más en el detalle. Muy bien, versículos 37. Amor, ¿me ayudas con el 37? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Otra vez sigue el Señor. Ya nos lo ha dicho, ya no sé si 2 o 3 veces, ya perdí la cuenta ahorita. Pero aquí les vuelve a decir entre líneas otra vez, o no entre líneas porque se los dice claramente. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, pero en cuanto a qué, no está sacando otra historia, está sacando el mismo tema, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún al que me trajeron ese Moisés para, ¿verdad? Para decirme lo de la historia de que 7 la tuvieron y qué va a pasar. Bueno, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? Vamos a leer ahí de Éxodo 3:6. Ahí está en la pantalla. Lo leo yo. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y vemos cómo en este pasaje de Éxodo 3:6, Dios se manifiesta que Él es, ¿verdad? Que Él es el Padre, que Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahorita vamos a ver de qué manera Jesús les sigue manifestando a estos saduceos que están en un grave error al no reconocer la resurrección. Dice ahí la pregunta, dice, ¿de qué? ¿Dónde estoy? ¿De qué manera? Sí, gracias. ¿De qué manera enseñó Moisés en la zarza acerca de la resurrección de los muertos? Testificando, Diciendo ujú, que Él era el Dios yo de soy tu padre, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Órale.
Muy bien. Continuamos. ¿Listo, bro? Dice, sí, leo, y dice así, dice, como podemos claramente observar, Dios dijo, yo soy, y no yo fui, implicando claramente que Abraham, Isaac y Jacob están vivos y resucitados, obviamente, o sea, porque pues ya murieron, ¿verdad? Entonces, si están vivos es que están resucitados delante de él, ¿verdad? Esta enseñanza de la resurrección está implicada en el Antiguo Testamento en pasajes como Job 19, 25 al 27, ahí está en nuestra hojita, creo eso, ¿verdad? Sí. En Salmos 16, del 9 al 10, lo pueden cotejar ya en casita, Salmos 17, 15 y Daniel 12, 2. ¿Verdad? Está implicando, y me imagino que hay muchos más, lo que pasa es de que pues, hay mucha escritura que declara esas cosas, ¿no? Manifestarse la resurrección. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 38, Gerson, ¿me ayudas con el 3:8? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, Pues para él todos viven, respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Era hasta el 38, está bien, sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes, bro. Dame un segundo. Ok, entonces dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todo esto todavía, observemos, sigue Jesús mostrándole a los fariseos que están en un error, a los saduceos que están en un error, ¿sí? En un error en ignorar las escrituras, en ellos no reconocer que la resurrección es algo que se efectúa, que sin la resurrección sería para nosotros algo trágico, verdaderamente trágico, porque si no hay resurrección, pues entonces se nos acabó todo. Esa es nuestra esperanza, de estar con Él un día vivos y reinando. ¿Qué asegura Jesús? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así es. Y esto que comentaba yo al principio, porque este es el versículo a memorizar, y al principio de la célula, cuando lo veíamos, comentaba esa parte, ¿no? De que todos vamos a resucitar, es decir, todos vamos a estar vivos en un momento, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Pero todos van a estar vivos. O sea, vamos a estar vivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículos 39 y 40. Hermanita Laura Zuley, ¿me ayuda con esos dos? Claro. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Amén. Podemos observar que los que le dijeron que había dicho bien estas cosas no eran los saduceos, sino eran los escribas. Ellos sí creían en la resurrección. Exactamente. O sea, por eso dijeron, maestro, bien has dicho. Sí, claro. O sea, nos dejaste muy claro que la resurrección se está efectuando, se va a efectuar y está efectuada. O sea,
¿verdad? Y obviamente que terrenalmente primero se va a llevar a cabo en Jesús. O sea, ¿sí? Estoy hablando de una manifestación en un cuerpo glorioso, ser resucitado, ¿verdad? ¿Qué asegura Jesús? A ver, la pregunta no, es No, otra. no. ¿Cómo respondieron? No, ¿cómo? ¿Qué Sí, hicieron los escribas? exacto. Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada. Ah, exactamente. Nada más. Así es. Ellos, los escribas, reconocieron que Jesús estaba enseñando perfectamente bien lo de la resurrección y ya no osaron preguntarle nada más. Pero aquí, como luego dijo el pastor, aquí sí pueden preguntar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, pero por eso explicaba el pastor el domingo la diferencia de cada uno de los grupos, de los saduceos, lo que creían los escribas, Así y es. los Fariseos, los celotes Esenios. y esenios. Los celotes. Y esenios. Así es. Primera de Gerson 3:23. ¿Cómo dijo el pastor? ¿Dijo proverbios? ¿Dijo qué? Soberbios. Soberbios. Sí, soberbios. Ok, sí. Bueno, preguntas, dudas, comentarios.